Hola, buenas tardes. Vamos a estudiar una patología importantísima por la frecuencia que tiene y por la gravedad que tiene, que es la de la patología tumoral o incluso la de la patología inflamatoria de los ganglios linfáticos y del sistema linfoide en general. Siempre hemos dicho que cuando estudien ustedes anatomía patológica tienen primero que entender lo que es la fisiopatología del órgano y tienen que entender lo que es la estructura del órgano. El problema, verán, en el caso de los ganglios y del sistema linfoide, que está distribuido por todo el organismo y que no es un órgano sencillo de entender y de explicar. Y lo que vamos a estudiar en esa píldora es la estructura de un ganglio linfático para entender qué patología se desarrolla en cada parte del ganglio linfático. Eso es un ganglio linfático, una estructura que tiene aproximadamente la forma de una habichuela, que los conductos aferentes o los linfáticos aferentes van por la parte cóncava, y por la parte convexa se encuentra el hilio del ganglio linfático, donde entran los vasos tanto arteriales como venosos y por donde sale la linfa, de tal manera que la dirección vascular es en sentido inverso a la dirección linfática. Lógicamente, cuando un ganglio tiene una patología, tanto inflamatoria como tumoral, se hace grande, es factible detectarlo o palparlo y se denomina, como ustedes saben, adenopatía. ¿Qué características tiene el ganglio? El ganglio es complejo, el ganglio tiene una parte cortical y una parte medular. Y la parte cortical no es nada simple porque tiene una serie de estructuras totalmente diferenciadas. Las estructuras nodulares del córtex son los folículos linfoides dependientes B, que son estos que ven aquí, y la parte que está intermedia entre estos folículos linfoides en la zona del córtex es el paracórtex, que tiene dependencia T y que ustedes ven aquí. Más por debajo, en la zona prácticamente iliar, tenemos la médula del córtex, que depende fundamentalmente del sistema B. ¿Qué característica tiene estos folículos linfoides? Pues fíjense ustedes que no son uniformes. Tienen una zona que es un poco más clara y una zona que es un poco más oscura. Aquí se ve perfectamente. Una zona que es un poco más clara y una zona que es un poco más oscura. Es decir, que tienen una estructura organoide en su interior. Y cada una de estas zonas depende de una célula específica. Lo que sí es peculiar que la célula entra en el folículo linfoide por la parte de abajo, es decir, por esta zona oscura, y sigue hacia la parte de arriba diferenciándose, hacia la zona clara, y sale por la zona clara, que es la zona marginal. La zona de entrada se llaman células del manto, ahora veremos por qué, y la zona de salida es la zona marginal. ¿Qué pasa dentro del folículo linfoide? Las células pasan a ser cada vez más grandes, proliferan, hay una serie de detritus nucleares debido a la proliferación, que son estas áreas claras que se ven aquí, y a medida que se van diferenciando se van haciendo más pequeñitas o células cíticas, y son los centrocitos. De tal manera que la estructura de un folículo linfoide está orientada. En la parte inferior, la zona sur, es por donde entran, en la parte superior, la zona norte, es por donde salen. Lo que pasa es que la parte sur y la parte norte no necesariamente tienen un sentido perpendicular. Esta es la parte sur de este folículo y esta es la parte norte, esta es la parte sur de este folículo y esta es la parte norte, y así sucesivamente. Esto, que está muy bien estructurado en el folículo linfoide, ocurre también en la zona del paracórtex, pero está mucho menos estructurado. En la zona del paracórtex las células entran por las vénulas postcapilares, por lo tanto las vénulas postcapilares y los vasos en general son muy aparentes, de tal manera que cuando hay una patología de la zona T, lo que la caracteriza es la cantidad de vasos que tiene.
entran por ahí y migran hacia la zona del paracortes, donde se ven células también grandes que van a proliferar y van a dar lugar a los linfocitos T. De las células que salen de un folículo linfoide luego migran hacia la médula para formar las células plasmáticas. ¿Qué características tiene el centro folicular? Bueno, ya lo hemos dicho, entran por abajo, por la zona del manto, suben hacia arriba, madurando progresivamente, por la zona oscura en la que las células son blásticas, hacia la zona clara en la que las células son cíticas. De tal manera que al principio de que se estimula un folículo, todas las células son blásticas, es decir, todas las células son oscuras, y estaría en la fase 1. Cuando empiezan a proliferar, quedan detritus nucleares, estas cosas claras, estos agujeros claros, que son histidocitos con detritus, y forman lo que se le llama el cielo estrellado. Y cuando empieza la diferenciación cítica, entra en el clásico zoning o folículo linfoide en zonas. ¿Por qué? Porque la zona interna es la zona oscura y la zona externa es la zona clara. Si nosotros viéramos las células a gran aumento, veríamos que las células van diferenciando con una morfología que ahora inmediatamente estudiaremos, totalmente diferente entre la zona de entrada y la zona de salida. Las células que salen de la zona de salida están ya sensibilizadas y van a dar lugar a las células plasmáticas. ¿Qué hace que una célula entre dentro del centro reactivo? Veremos que depende de una serie de características de la propia célula, pero fundamentalmente lo que determina que entre es esa célula que hay aquí, que es la célula dendrítica, que es la célula presentadora de antígenos. ¿Y qué significa presentadora de antígenos? Pues ahora verán ustedes lo que hacen estas células. Estas células cogen los antígenos, las proteínas que sean, que son anormales, las procesan, las fraccionan, las estructuran dentro del citoplasma, producen una serie de globulina que luego va a ir a la membrana, sobre la que se fija la proteína, y esa globulina es posteriormente eliminada hacia la superficie de la membrana con la proteína. En el momento que queda en la superficie de la membrana con la proteína queda expuesta a la acción de los linfocitos que se ponen en contacto, y en ese contacto se activan y entran dentro del centro reactivo. Vamos a ver qué ocurre entonces en el ganglio. Nosotros podemos determinar perfectamente las zonas del ganglio, que son las de los folículos linfoides con su zona marginal, las zonas T del ganglio, que son las zonas intermedias entre los folículos linfoides, y luego tenemos las células plasmáticas y histiocitos, que son presentadores de antígenos. ¿Qué características tiene el centro reactivo? Uno lo ve y parece que todo es igual, pero en absoluto. Aquí tenemos células enormes. Esas células son centroblastos, nucleolos en la periferia, es decir, serían estas de aquí, nucleolos en la periferia. Luego que tenemos células linfoblásticas, células que tienen un nucleolo pequeñito, como este de aquí, uno pequeñito en esta zona, y son un poquito más densas. Y luego tendríamos las células centrocíticas. Las células centrocíticas típicamente tienen características en forma de zapatilla. Son células alargadas con una indentación que parece la suela de una zapatilla, y son estas células de aquí que inmediatamente van a transformarse en células plasmáticas. De tal manera que el centro reactivo tiene personalidad tremenda, y de cada una de estas células puede salir una patología tumoral. ¿Qué pasa en la médula? En la médula hemos dicho que habían fundamentalmente plasmáticas, ahora veremos que son un tipo de plasmáticas, y luego tenemos todos los sinusoides, donde hay una gran cantidad de histiocitos. ¿Qué hacen estos histiocitos cuando les entra la linfa por la parte superior? Los histiocitos capturan, procesan, limpian parte de la linfa que entra
de forma que la linfa cuando sale no tiene alteración ninguna. Este es el ejemplo. ¿Qué es esto? Un ganglio con una metástasis. Esta es una de las patologías más frecuentes del ganglio, las metástasis epiteliales. ¿Por dónde han entrado estas células malignas? Han entrado por los vasos aferentes, los linfáticos aferentes. ¿Dónde se han quedado atrapadas? A veces se quedan atrapadas en la zona aferente, pero ¿dónde se han quedado atrapadas? Se han quedado atrapadas en los senos de la medular. En los senos de la medular, que tienen la finalidad de liberarnos de cualquier situación patológica de la linfa que entra en el ganglio linfático y sacar una linfa totalmente purificada. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos patologías como la del SIDA, como afectaciones cutáneas o como afectaciones intestinales, que tienen la virtud o la peculiaridad de estimularnos única y exclusivamente la zona T. La mayoría de las infecciones tienen la peculiaridad de estimularnos la zona B del ganglio y a veces también la T, pero estas particularmente solo nos estimulan la zona T. Y aquí ven ustedes los folículos linfoides, se ven pero casi han desaparecido, y lo que hay aquí es una mancha muy proliferada, muy visible de la zona T del ganglio. ¿Por qué? Porque el SIDA nos afecta fundamentalmente al área T del ganglio, igual que estas patologías dermatológicas o bien intestinales. Now loading. Vamos a estudiar ahora cómo se diferencia el tejido linfoide, porque estudiar cómo se diferencia es entender qué tipo de patología se desarrolla de cada una de las células, incluso precursoras de el tejido hematopoyético. Inicialmente el tejido hematopoyético embrionario está en el saco de York, en el hígado y en la médula. ¿Y qué hace? Pues puede hacer dos cosas, o bien desplazarse estas células embrionarias hacia el hígado, la médula ósea y los tejidos linfáticos, y en esta zona se diferencian hacia el entorno B, o bien irnos hacia el timo, que ahora veremos cómo se nos diferencia en el entorno C. Vamos a estudiar pues cómo se diferencia el timo en el entorno C con un vídeo absolutamente didáctico. ¿Qué ocurre cuando la célula se desplaza hacia el timo, la célula embrionaria? Pues observen ustedes, sale de la médula ósea embrionaria y se nos dirige hacia el timo. ¿Qué ocurrirá en el timo? Pues vamos a ver que en el timo tenemos varias partes. Tenemos el córtex, tenemos la médula, tenemos una zona subcapsular y tenemos una zona córtico-medular bastante bien diferenciadas. Una vez las células están en el timo, verán ustedes que cogen dos caminos, o el camino de células doblemente negativas o el camino de las células doblemente positivas. Y vamos a ver qué ocurre aquí. Aquí vemos qué células hay dentro del timo, células dendríticas, recuerden que son las presentadoras de antígenos, células epiteliales, etc. Y vamos a ver qué ocurre para madurar. Vamos a madurar primero, o vamos a intentar madurar primero las células negativas, las doblemente negativas. Es decir, ¿qué significa doblemente negativas? Pues que no van a tener ninguno de los marcadores característicos de las células T, que son el CD4 y el CD8. El CD4 para los linfocitos T helper y el CD8 para los linfocitos T supresor. Ninguno de los dos. Vamos a ver que migran hacia la zona de la médula y ahí empieza el sistema, o bien intentan marcarse con el CD4 o el CD8, se marcan, reconocen estos antígenos y por lo tanto al reconocer estos antígenos quedan destruidas, mientras que las otras, las que no reconocen los antígenos, las que son doblemente negativas, estas se salvan. Se salvan, ¿y cómo se salvan? Pues como natural killer van a salir a la
sangre periférica y van a circular por la sangre periférica. Elemento esencial en el caso de los linfomas, porque no todas las células circulan. Hay células que se quedan atrapadas en los órganos linfoides, mientras que hay otras que circulan. Aquí vemos que los linfocitos T doblemente negativos que forman los natural killer circulan y forman un 10% de los linfocitos circulantes. ¿Qué va a ocurrir con las células que van a ser positivas? Vamos a ver qué pasa con las células positivas. Aquí las tenemos, estas células se desarrollan y quedan en la zona del córtex, no en la zona de la médula como hemos visto antes. Si estas células son capaces de reconocer a los antígenos de histocompatibilidad tipo 2, se transformarán en células CD4 positivas, es decir, en linfocitos helper. Vamos a ver qué ocurre. Lo reconocen el CD4 y se salvan. Siguiente, si reconocen el CD1, se transforman en linfocitos T supresor, lo reconocen y se salvan. Pero ¿qué pasa si no reconocen a ninguno de ellos? Están en el córtex y no reconocen a ninguno de ellos. ¿Qué les pasa? Se destruyen. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Hemos salvado a los helper y a los supresor, que salen como linfocitos T, helper o supresor, que forman el 70% de los linfocitos circulantes, y hemos salvado a los doblemente negativos, que forman los natural killer. Ahora vamos a estudiar qué ocurre con las células de tipo B. Las células de tipo B han migrado a la médula ósea. Muy bien, en la médula ósea lo que sufren son mutaciones. Mutaciones que a ese nivel son mutaciones genéticas. Luego veremos que en los niveles de los ganglios linfáticos son mutaciones somáticas. Pero aquí son mutaciones genéticas, fundamentalmente de las cadenas pesadas. Van transformándose en diferentes cadenas pesadas, puestas en contacto con antígenos por las células presentadoras, igual que las células dendríticas. Aquí se fija el último antígeno y consigue que esta célula empiece a sintetizar proteínas que se organizan, dice let us organize, y quedan en la membrana como una inmunoglobulina de membrana. Es una inmunoglobulina tremendamente inmadura, probablemente con cadenas pesadas IG, J o H, pero no deja de ser una inmunoglobulina y sigue dividiéndose. Esta célula está marcada somáticamente y sigue dividiéndose y continúa su diferenciación genética desde el punto de vista de mutación genética. Continúan creándose proteínas, continúan creándose inmunoglobulinas y estas cada vez son inmunoglobulinas más maduras con cadenas pesadas, menos pesadas. Desaparecen las primitivas y van quedándonos ya inmunoglobulinas mucho más avanzadas. Estas células salen y se hacen circulantes, pero solo un 20% de estas células son circulantes. Y cuando circulan, estas células que están ya naif, pero diferenciadas como tipo B, nos van a llegar al ganglio linfático que ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué tipos de linfomas se pueden desarrollar que no sean Hodgkin? ¿Qué significa que no sea Hodgkin? Ya estudiaremos más adelante que el linfoma de Hodgkin es un linfoma tan particular que da
nombre negativo al resto de los linfomas. Los linfomas se dividen, es decir, los tumores malignos de los ganglios linfáticos se dividen en linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Los que estamos estudiando ahora son los linfomas no Hodgkin. ¿Cómo son los linfomas no Hodgkin? Pues pueden ser linfomas de origen B, de las células de origen C, o linfomas de origen T, es decir, de las células de origen T. Pero teníamos otras, que eran los non-committed natural killers, que no tenían ni marcadores claros B ni marcadores claros C, aunque formaban parte de la inmunidad celular. Y que las células B, que estudiaremos en breve en este momento, tienen cambios en su ciclo celular, alterando el proceso de señalización que hasta ahora hemos visto que alteraba fundamentalmente las cadenas pesadas, y cuando veamos que se pone en contacto con los antígenos veremos que se alteran las cadenas ligeras. Muchas gracias.